Primero vamos a ver lo que es de población. Y hablando de los indicadores de población, es decir, cómo se calcula el incremento de población a futuro, es simplemente utilizar algunas fórmulas. Existen varias, muchas. Incluso existen software donde tú pones los datos de cada año la población y te lo va haciendo estimaciones según criterios de diferentes autores. Pero en el fondo lo que hay que entender es que es un promedio que toma varias variables y proyecta una cantidad a futuro. La tendencia de la población siempre es en aumento. Si no ha habido un año en el que haya disminución, siempre tiende a aumentar. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a aplicar nosotros el método aritmético que no requiere un software. Se puede hacer con fórmulas, en calculadora, manualmente, sin ningún problema. Entonces, el método más práctico y que nos da una idea de qué consiste, ¿no? Aplicar estas proyecciones de población a futuro. Vamos a partir de dos datos iniciales. Tenemos el año, un dato del año, y el otro dato es la población de ese año. Es decir, en 1970 había una población de 53,000 habitantes. Para el 80, 72,000, el 90, 85,000, el 2000, 92,000, 2010, 120,000. ¿Qué es lo que ocurre con esta información? Es primero cada 10 años. Primer dato. Segundo dato, su población está en aumento. Y ahora, ¿cómo podemos proyectar para el 2020? Incluso 2030. Se puede proyectar, bueno, el 2020 ya tendríamos el dato. Podríamos trabajar con un dato, pero vamos a hacer un cálculo de como si estuviese el dato del 2020. Como si no se conociera. Pero igual, de todos modos, vamos a proyectar al 2030 también cuánto sería la población con esta información a la fecha. Lo primero que debemos hacer es hallar la razón de crecimiento. R en este caso sería la razón de crecimiento. ¿Qué significa la razón de crecimiento? ¿Cuánto crece la población cada 10 años? Entonces, para eso necesitamos tomar los primeros dos datos. ¿Sí? Y así sucesivamente va a ir bajando. Luego va a ser primero 70 y 80, luego 80 y 90, luego 92,000. Cada dos datos vamos a salir. La razón de crecimiento dice, aquí está, R es igual a la población inicial, PI. Población inicial sería 53,000. Y tenemos aquí el dato de población inicial más 1. O sea, el siguiente dato de la población inicial es este. 72,000. Dividido entre el tiempo inicial es del año 70, 1970, y tiempo inicial más 1. TI más 1. Eso es lo que está haciendo. Pues tomamos los dos primeros datos y aplicamos la fórmula. Por eso está población inicial 53,000. Aquí está. Población inicial más 1, 72,000. Aquí está. Tiempo inicial dividido entre tiempo inicial, 1970. Tiempo inicial más 1, 1980. Acomodado según la fórmula. Si hacemos operaciones, 72,000 menos 53,000, 19,000. Haciendo la resta. Y en años, 1980 menos 70, 10. Dividimos. Eso nos está diciendo que hay un incremento de 19,000 habitantes en 10 años. Si dividimos entre 10, nos está diciendo cuántos habitantes son por año. Ha incrementado 1,900 habitantes por año. Y eso sería la razón de crecimiento. 1,900 habitantes por año. Eso es lo que hacemos. A ver, tal vez alguna consulta ahí sobre este procedimiento.
Primero tomas los dos primeros datos y lo adecuas la fórmula. El inicial siempre va a ser el primer dato y el inicial más 1 va a ser el segundo dato. Y solo queda reemplazar en la fórmula. Tal vez ahí alguna consulta. ¿Todo bien? A ver, vamos a hacer el seguimiento del siguiente. Ya tenemos los datos hasta aquí. Ahora, necesito hallar la segunda razón para el año 1990. ¿Qué tengo que hacer? Tomar 1990 y el año anterior a 1990, o sea, 1980. Este sería el dato inicial y este sería inicial más 1. Cambiaría ya, ¿no es cierto? 1980, que era el inicial más 1 anteriormente, ahora se vuelve inicial. Entonces, ¿cómo sería nuestra fórmula para el siguiente, la siguiente razón? 72.000 sería población inicial y 85.000 sería población inicial más 1. El año 80 sería tiempo inicial y 90 sería tiempo inicial más 1. Entonces solo cambia el orden. Va recorriendo. Reemplazamos, aquí está, población inicial, 72.000, población inicial más 1, 85.000. Tiempo inicial, 1980, tiempo inicial más 1, 1990. Diferencia 13.000, dividido entre 10, 1.300 habitantes por año. Su crecimiento es, en promedio, 1.300 habitantes por año. Basado en esta lógica, ¿cómo sería la siguiente fórmula? Para hallar la razón del año 2000. ¿Qué tendría que hacer? La razón es igual a ¿cuánto? A ver, ¿cuánto sería la población inicial más 1? Si quiero hallar del año 2000. ¿Cuánto sería? A ver, ¿qué cantidad pongo? En 90 92.000. Correcto. ¿Menos cuánto? ¿Menos cuánto sería? menos 2000, sería 2000, dice. No, no, al lado, al lado. El dato de al lado. Arriba son poblaciones, abajo son años. 700. Este dato no tenemos. 85.000. Eso, 85.000. Población inicial más 1 menos población inicial. El dato anterior sería nuestra población inicial. Ahora, dividido entre, ¿cuánto es tiempo inicial más 1? Entre el 2000, Ya, 2000 menos cuánto. Tiempo inicial, ¿cuál sería el tiempo inicial? el 1990. Correcto. Es eso. Y tendríamos 92.000 menos 85.000, 7.000. Dividido entre 10, igual 700. El incremento entonces es 700 habitantes por año. Por eso sale 700. ¿Vale? A ver, para el siguiente.
Queremos calcular la razón del año 2010. Ya tenemos de los anteriores años, del 2010. Vamos a poner la razón de crecimiento es igual. ¿Cuánto es la población inicial más 1? 120.000. 120.000, correcto. La población del año que quiero calcular. Menos la población del dato anterior. ¿Cuánto sería? 92.000. 92.000, correcto. Dividido entre el tiempo inicial más 1, o sea, el año que estoy calculando. 2010. 2010 menos tiempo inicial, año, dato anterior. 2000. 2000. ¿Se dan cuenta? Es una secuencia simplemente. No tiene por qué ser complicada una fórmula, tiene una lógica. Acá tenemos 28.000. La variación, 120.000 menos 92.000. Y aquí siempre va a ser 10. La razón, dividimos 2.800. Y ahí está. ¿Se dan cuenta? Tenemos la razón de crecimiento. La razón de crecimiento lo único que nos está diciendo es cuánto crece la población por año. Aplicando esta fórmula que está promediando básicamente. Entonces, desde ese punto de vista, ya teniendo la razón de crecimiento, porque eso es lo que tenemos, lo que hay que hallar es la razón promedio. Es decir, ya tenemos la razón de crecimiento en base a datos conocidos. Ahora, del 2020 no tenemos el dato de la población, pero podemos estimar. Para eso necesitamos hacer un cálculo de la razón promedio. Es decir, teniendo todas estas razones que son datos formales o datos reales que hemos calculado, para el 2020 no puedo calcular la razón de crecimiento porque no tengo la población del 2020. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Calcular una razón promedio de crecimiento. ¿Cómo? Entonces vemos acá. La razón promedio de crecimiento no es nada más que sumar las razones que ya tenías y dividir entre el número de datos que tienes. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 razones. Entonces, suma las 4 y dividí entre 4. Por eso está 1900 más 1300 más 700 más 2800. Dividido entre, ¿cuántos datos son? 4. 4. ¿Cuánto da eso? 1675. Y aquí está. Ya tenemos la razón promedio. Y para el año 2030, ¿cuánto va a ser? Va a ser lo mismo, 1675. ¿Por qué? Porque esta es una razón promedio de crecimiento. Entonces, si quieres proyectar a varios años, tendrías que hacerlo con la misma razón promedio. No hay que sumar y dividir. Aunque lo hagas, te va a salir lo mismo. Veamos. Vean, voy a sumar 1990 más 1300 más 700 más 2800 más 1675 del 2020 que hemos hallado. Razón promedio. Lo divido entre 5, igual me va a salir 1675. Claro, es que si ya tengo el promedio, ese promedio puedo utilizar para las siguientes proyecciones. No es necesario calcular de nuevo. Y si lo haces, te va a salir lo mismo. Entonces, como me pide proyectar 2020 y 2030, con la misma razón promedio se trabaja. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta ahí de dónde he sacado la razón promedio? Dice, en todo caso, si hubiera un 2040, ¿se colocaría lo mismo, 1675? Mientras no tengas información nueva, sí. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya tengo el dato del 2020, el real? La población real, entonces calcularía la razón real. Ahí, para el 2040, puedes recalcular una nueva razón promedio, porque va a variar. Mientras no tengamos dato aquí, si quieres calcular el 2040, entonces sí, con la misma razón promedio tendrías que trabajar. ¿Sí? Es correcto.
Para el 2040, si quisiera poner, con la misma razón promedio. Aunque no es aconsejable, ¿no? Proyectar con un dato a 30 años. A futuro no sería muy fiable. Incluso al 2030 no sería muy fiable. Son 20 años que está transcurriendo de proyección de datos. Pueden pasar muchas cosas. Pero aún así es lo más fiable, ¿no? El crecimiento promedio, me estoy basando en cuántos años, desde el 70 hasta el 2010, son buenos años, ¿no? Estamos hablando de 40 años de información. Entonces, no va a estar muy alejado de eso, pero tampoco es extenderse demasiado en las proyecciones. Puedes proyectar a 10 a 20 años, suficiente. Pero con el tiempo se va a ir confirmando la información. La razón promedio de crecimiento es esta. Entonces, esto va a ser R-prom, razón promedio de crecimiento. Y ya tenemos esos datos. Entonces, vean cómo nuestro cuadro se va armando. Y lo siguiente que tenemos que hacer es ya proyectar. A ver, noten esto. La fórmula para proyectar la población del 2020 y 2030 va a ser PX, que hablamos de la población a calcular. Primero vamos a calcular del 2020. Listo. Me dice PX es igual, o sea, población a calcular es igual a PF. ¿Qué es PF? Población final. La población final es el dato que tenemos de la última población real. Dígame, a ver, voy a borrar esto. En realidad no tengo esto. Sí. Así está. ¿Cuál es el último dato de población que tenemos? 120.000. Correcto. Eso es. Esa es la población final para esta fórmula. Entonces, la población final es 120.000. El único dato real que tenemos. El último dato real que tenemos. 2020 no tenemos. Ahora dice más razón promedio. ¿Cuánto es la razón promedio? 1675, lo que hemos hallado recién. Ahora dice eso multiplicar por TX, aquí está la razón promedio, que debía sido el tiempo a calcular. ¿De qué año quiero calcular su población? El 2020. Entonces, ese dato viene aquí. ¿Se dan cuenta? Del 2020. Aquí está. Va. Ahora dice menos tiempo final. O sea, el último dato o el último dato que tenemos real, ¿de qué año es? Del 2010. Aquí está. Sí, es eso. Ahí está nuestra información. Veamos, aquí está. Entonces estoy utilizando toda esa información. 2010, razón promedio, todos los datos. Reemplacemos. Población a calcular es del 2020. La última población como referencia es 220.000. Ahí está. Más razón promedio, 1675. Perfecto. Paréntesis, eso es multiplicar, ¿no? Por tiempo a calcular, el año que vamos a calcular, 2020 menos el último dato, el año del último dato que tenemos, 2010. Ok, reemplazamos y así queda. Ahora, ¿qué es lo primero que se resuelve cuando tienes una fórmula? A ver, ¿cómo les decían en la escuela? Primero, ¿qué resolvemos? Suma, resta, multiplicación, división, paréntesis. ¿Qué se hace? Paréntesis. Primero los paréntesis, correcto. Entonces,
2020 menos 2010, ¿cuánto es? 10. 10. Esto baja 1675 y para anular el paréntesis se vuelve multiplicación. Entonces quedaría así. Y esto baja el más 120.000. Ahora pregunto. Si tengo operación de suma y multiplicación, ¿cómo es el orden de las operaciones matemáticas? Primero división, si hubiese, luego multiplicación, y al último, luego multiplicación, resta, y al último suma. En ese orden va. Entonces, ¿qué debo hacer primero? ¿Multiplicar o sumar? Multiplicar. Multiplicar. Y sale 16.750. Y recién le sumo los 120.000. Y eso me da 136.750. Entonces, esa es mi población para el 2020, aplicando los cálculos que hemos hecho. Y aquí está, anotamos esto. Vean nuestro gráfico. 1970, 53.000, 1980, 72.000, 1990, 85.000, el 2000, 92.000, 2010, 120.000, y ahora es 136.750 habitantes. Ahí está, 2020 hay un incremento. Ya tenemos el 2020. A ver, para el 2030, ¿cómo sería? Voy a borrar toda esta información y lo aplicaremos al 2030. Mismo criterio, solo que recorre la fórmula. Este dato ya es conocido. Cambiaría. Ya es un dato conocido. Ahora, el 2030 debo calcular. A ver, ¿cómo sería? Población a calcular es 2030. ¿Cuánto sería población final? El último dato conocido. 136.750. Correcto, 136.750. Ahora dice más razón promedio de crecimiento. ¿Cuánto sería la razón promedio? 1.675. 75. Correcto. Todo eso entre paréntesis. Por, ¿cuál es el año de la población que vamos a calcular? 2030. 2030. Menos el año del último dato conocido. 2020. 2020. Vean qué fácil es. O sea, parece complicado al principio, pero después cuando ya le entiendes cuál es la inicial y final, ya no es difícil. Entonces, si calculamos la población, primero lo que está entre paréntesis. Aquí va a ser 10. La diferencia, esto cambia a multiplicación. Y eso es 1.675. 136.750. Luego resolvemos lo que está en multiplicación. Esto baja más. 16.750. 136.750. Aquí falta un 0. Y ya está. ¿Cuánto sería eso? 136.750 más 16.750. 153.500 es la proyección de la población para el 2030. Utilizando la razón promedio de crecimiento que ya teníamos y la población que hemos calculado, ¿no? Hemos hecho una proyección sobre otra proyección, pero se puede hacer porque tenemos los datos para proyectar. Pero repito, si proyectas a muchos años a futuro, la información como que se distorsiona.
Y Más dice, bien, cada qué tiempo sería ideal, digamos, hacer ese promedio. ¿en qué sentido? O sea, no, el promedio solo lo utilizas cuando no tienes información y requieres información de futuro, por decir, digamos, ¿cuál va a ser el promedio de nacimientos en un hospital? Entonces, ¿qué tendrías que tener? ¿Cuánta población o cuántos nacimientos hay por año? Y digamos, quieres proyectar al 2023, tendrías que tener los datos hasta el 2022. Si no, tendrías que calcular con los datos del 2021 para el 2022 y 2023. O sea, es según lo que necesites, la proyección. Puede ser anual, puede ser cada 2 años, 3 años, depende cómo tienes la información. Por ejemplo, cuando hablamos de población, hablamos de datos de un censo. Entonces, debería de hacerse cada 5 o 8 años, en algunos lugares cada 10 años, pero en Bolivia no es regular, ¿no? Eso de los censos de población y vivienda. Es un poco difícil. Pero esta misma fórmula se puede aplicar a otro tipo de población. Población de un hospital, por ejemplo. Número de pacientes por año o por mes. Entonces ya puedes proyectar tus pacientes del siguiente mes, conociendo hasta mayo cuántos pacientes has tenido, ¿no? Entonces, no necesariamente tiene que ser por año. Puede ser mensual, trimestral, semestral. Puede ser cada 1 año, 10 años. Mientras más largo sea el tiempo, más variación tienes en o sea, más margen de error tiene tu proyección. ¿Está bien? Entonces, no hay una regla. O sea, todo lo que proyectas está bien, porque te estás basando en un procedimiento matemático verificado. El detalle es que mucho tiempo genera más variación internamente, porque en 10 años podría pasar muchas cosas, ¿no es cierto? Del 2020 al 2030 estamos seguros que va a incrementar tanto, ¿no? Quizá en la pandemia ha habido demasiados fallecimientos y no va a ser tanto el incremento. Sí, pero no podemos considerar eso en la fórmula por una simple razón. La fórmula es fría, se aplica en un sentido de datos y los resultados se arrojan según esos datos. No va a considerar si había guerras, si había pandemias, ni nada en el intermedio. Entonces, no es que sea recomendable, pero mientras más cortos sean los tiempos, es mucho más exacto. Mientras más información tengas, es mucho más precisa la proyección. Pero, ¿qué pasaría si tuviera la razón de crecimiento de 70 años atrás? Quizá mi promedio sería un poco más exacto. Pero eso depende también, ¿no? Si tengo la información. ¿Está bien? Sí, está bien. Gracias. Ya. Eso es lo que hacemos con la estimación de población. En todo caso, se puede graficar. No se pide gráfico, solo estoy mostrando el gráfico. Pero de todos modos me decían, ¿cómo puedo graficar eso? Depende. Vamos a bajar este dato y vamos a poner otro gráfico. Si quieres hacer una estimación de gráfico de población, vamos a solo marcas, donde está la población. La verdad es mejor marcar solo los datos. Vienes a insertar y vamos a poner barras en bloques. Ahí está, por ejemplo. Bueno, uno más, a ver, uno diferente. Ahí está. Ese, por ejemplo. Ah, sí, pero no se ve medio vacío. No se preocupe. Aquí me van a salir opciones, como quiero mostrar. Ahora un segundito. Está queriendo ingresar a alguien, por eso me ha salido. Ahora sí. Aquí está una opción, otra opción. A ver, vamos a utilizar este. Ya. Esos datos simplemente no quiero que se vean, lo elimino. Listo. Quiero que se vean los años. Entonces, haces clic derecho, seleccionar datos, y donde dice 1, 2, 3, 4, 5, dices editar. Marcas los años. Quiero que salga esto. Aceptar, ya está. Ahora aquí, quiero que noten, voy a agrandarlo un poco, ¿qué es lo que ocurre?
Parecería que hay varios números ahí. ¿Por qué? Es que yo estoy utilizando celdas combinadas. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5 celdas. Entonces, el primer dato me lo está tomando como dato real y los demás como cero. Por eso aparece así. Lo único que debo hacer es eliminar. ¿Ya? Voy a agarrar, marca todo, eliminar. Marca todo, eliminar. 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, ya está. Ahora sí aparece el dato de la población solamente. Si lo haces en una sola celda, no hay ese problema, pero yo utilizo celdas combinadas para hacer mejor mis cuadros. Le voy a cambiar esto a rojo. Mejor a negro. Ahí está, se ve mejor. Y listo. Vean. El dato dice estimación de población al 2030. Y ya tenemos. A ver, el medio no me gusta mucho, ya no hay problema. Marcalo y lo puedes subir. Es muy flexible el gráfico. Se acomoda, digamos, a los gustos de cada uno. Ya está. Noten eso. La tendencia. ¿Se ve bien? ¿Cómo ha sido el crecimiento año por año? Bueno, cada 10 años. ¿Correcto? ¿Vamos bien ahí? ¿Se puede graficar? Claro que sí. En todo caso, si tuviera que hacer un trabajo y me pide graficar, pues lo graficaría a la forma que quieran. Puedes hacerlo en tortas también. El gráfico es, digamos, una presentación propia de algo con lo que tú puedes gráficamente y de forma didáctica mostrar un resultado. No hay una regla, ¿no? A no ser, por ejemplo, cuando estaba en la industria farmacéutica, con las doctoras de control de calidad y las doctoras, la dirección técnica y la regencia del laboratorio, incluso las bioquímicas que hacían preventa de productos, había una regla. Por ejemplo, la regenta decía, no, a mí me han enseñado con tortas y con tortas, cuando podíamos presentar mejores gráficos de estabilidad de productos, índice de baja de productos, pruebas de calor, temperatura, presión, flujo de aire. O sea, había datos interesantes para graficar, pero todo querían tortas. Y había algunos gráficos que era mejor mostrar en tendencia. Pero no, cerradas, cerradas, cerradas. No, tiene que ser torta y torta. A mí me enseñó torta y torta. Tiene que ser. Bueno, tortas, le damos la torta. Ahí está en torta. No se entendía, eran muchas cosas, pero no, así le gustaba. En cambio, otros profesionales te dicen, o sea, ven alternativas, ven otras opciones y te dan, ¿no? Se entiende mejor. Entonces, a veces hay que saber cómo explicar cierta información, cosa de mostrar una realidad. Y hay varias opciones. Esta es una. Aquí hemos hecho otra, ¿no? A otros les gustan bloques, así. Bueno, es cuestión de gustos. Para mí es cuestión de gustos. Este para mí me resulta más didáctico para entender cuánto incrementa la población año por año. Queda bien. Pero quizá otro puede decir, no, yo quiero ver en torres. Bueno, se puede ver también. No es que no, con referencia de la cantidad. Pues aquí tengo el dato de la cantidad. ¿Correcto? Entonces, con el tema de población, proyectar no es complicado. Repito, hay muchas fórmulas que se pueden aplicar, pero esas fórmulas ya vienen con software, se utilizan raíces, logaritmos y demás, pero la variación es mínima. O sea, tampoco se va a alejar mucho de nuestro cálculo. Por eso, además, es un cálculo válido el método aritmético. Hay también el método geométrico, logarítmico. O sea, nos vamos a meter en temas matemáticos que por ahora no competen, ¿no? Vamos a utilizar solo el aritmético como referencia.